Manuel había trabajado durante 35 años con dedicación, fe y amor en la fábrica Motores Andinos. Cada día llegaba con una oración sencilla en el corazón, pidiendo a Dios que bendijera sus manos y su trabajo. Pero un día, sin previo aviso, lo llamaron para decirle que ya no lo necesitaban. Dijeron que era viejo, que no servía más. Qué doloroso puede ser, ¿verdad? Sentirse rechazado después de haber dado tanto, con tanta pureza y compasión. Sin embargo, a veces, la transformación más profunda empieza justo cuando creemos que todo ha terminado. En su corazón, Manuel no guardó rencor. En lugar de eso, se arrodilló esa misma noche y oró, como el joven Samuel que escuchó la voz de Dios en medio del silencio del templo. 1 Samuel 3. Manuel también supo que su historia no había acabado. La fe no se mide por el puesto que ocupamos, sino por la esperanza que llevamos dentro. Aunque le dolía, sabía que Dios tenía un propósito mayor. Porque cuando confías de verdad, incluso lo que parece un final puede ser el inicio de una nueva vida. A veces, Dios permite que nos quiten algo para darnos algo mucho mejor. Así como José fue vendido por sus hermanos y terminó gobernando Egipto, también Manuel estaba a punto de descubrir que su despedida injusta era una oportunidad disfrazada. Él no lo sabía aún, pero su oración había tocado el cielo, y un milagro silencioso se estaba gestando. Es en los momentos de oscuridad donde la luz de Cristo brilla más fuerte. Y mientras muchos pensaban que aquel anciano quedaría olvidado, el cielo ya estaba moviendo piezas. Porque Dios no olvida la obra de los humildes. La infancia de Manuel, marcada por la pobreza y la bondad de sus padres, había sembrado una compasión que no se perdía con los años. Cada motor que había reparado llevaba un pedacito de su corazón, y ese amor no se desecha tan fácilmente. Querido amigo, a veces sentimos que nos han dado la espalda, que ya no servimos, pero es justo ahí cuando debemos recordar: Dios nunca nos deja. Así como David fue menospreciado antes de derrotar a Goliat, tú también puedes vivir una gran transformación si confías. Vamos a seguir juntos esta historia, porque lo que viene después es aún más sorprendente. ¿Te gustaría descubrir cómo Dios empieza a revelar su plan? Los jóvenes ingenieros se reunieron alrededor del motor con tablets, sensores y programas. Habían estudiado en universidades modernas, hablaban de algoritmos y protocolos, pero el motor no respondía. La frustración se hacía evidente. Cada intento fallido los alejaba más de la solución. Mientras más tecnología usaban, menos entendían lo que sucedía. A veces, el conocimiento técnico no basta cuando falta algo más profundo: la sabiduría nacida del tiempo, la escucha y la oración. Manuel observaba en silencio desde la distancia. No llevaba ningún aparato, solo sus herramientas viejas, su fe firme y sus manos curtidas por los años. Se acercó con humildad, tocó el motor y cerró los ojos. Como cuando el profeta Elías escuchó a Dios en el susurro suave del viento. 1 Reyes 19:12. Manuel escuchó lo que los otros no podían oír. Su oído, su tacto, su corazón y sobre todo su conexión con Dios lo guiaban. El motor, que parecía muerto, volvió a rugir con vida en cuestión de minutos. Nadie entendía cómo. Era como ver un milagro mecánico. Aquello que la lógica había descartado, la esperanza lo restauró. No era solo técnica, era un acto de compasión hacia lo creado, un reflejo del amor que Cristo nos enseña a tener por todo lo que hacemos con propósito. La presencia de Dios puede habitar incluso en un taller ruidoso. Los jóvenes miraban asombrados. Lo que no pudieron hacer con sus máquinas, aquel anciano lo logró con los sentidos y la oración. La inocencia con la que lo hacía, sin orgullo, solo mostraba la pureza de quien actúa con caridad verdadera. No buscaba aplausos, solo quería ayudar.
Como Jesús que curó al ciego con barro y saliva, Manuel no dependía de la tecnología, sino del toque divino que guía al humilde. Las cosas verdaderamente poderosas a veces son las más simples. Y lo simple no significa débil. En la infancia espiritual, como dijo Cristo, hay una fuerza que mueve montañas. Manuel lo sabía, lo vivía, y tú también puedes. ¿Seguimos? Lo que ocurrió después fue aún más impactante. La fábrica quedó en silencio cuando el motor volvió a funcionar. Era como si todos hubieran presenciado algo sobrenatural. No se trataba solo de una reparación, sino de una lección viva de fe y humildad. Muchos comenzaron a murmurar entre sí, dándose cuenta de lo que habían perdido. El anciano al que consideraban obsoleto era, en verdad, una fuente de sabiduría y esperanza que la empresa no supo valorar. Los supervisores, que antes defendían su despido, ahora bajaban la mirada. Manuel no dijo nada, solo sonrió con bondad, como quien entiende que el verdadero reconocimiento viene de Dios. Su corazón permanecía lleno de compasión, no de rencor. Sabía que la oración que había hecho días atrás estaba siendo respondida. La mano de Dios se manifestaba, no con ruido, sino con ternura e impacto. La transformación en el ambiente fue palpable. Jóvenes técnicos empezaron a mirarlo con admiración. Empleados que nunca habían hablado con él se acercaban para agradecer. Manuel representaba algo que muchos habían olvidado: el valor de la experiencia guiada por la fe. Como Daniel, que se mantuvo fiel en tierra extranjera y fue exaltado por Dios, él también empezaba a ser reconocido por su integridad. Una semilla había sido plantada, no por Manuel, mas por el Espíritu Santo que habitaba en su forma de vivir. El milagro no fue solo técnico, fue espiritual. Cambió la forma como los demás veían a un hombre mayor, pero también cómo veían su propio trabajo. La mecánica podía ser una vocación santa cuando se hacía con propósito y entrega. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué más podríamos aprender de este hombre? Diego había sido uno de esos aprendices distraídos que nunca terminaban de entender del todo lo que Manuel intentaba enseñar. Pero ahora, con su propio taller y frente a un motor que nadie podía reparar, recordó las manos firmes de su viejo maestro. Fue entonces que, casi sin pensar, lo buscó. Su taller era humilde, pero Diego tenía algo valioso: el deseo sincero de aprender con humildad. Esa disposición ya era una forma de oración. Manuel llegó sin prisas, saludando con una ternura que solo los sabios poseen. Tocó el motor, lo escuchó girar y frunció el ceño. Mientras los sensores mostraban todo normal, él detectó algo más profundo. Con la compasión de quien ama lo que hace, metió la mano y encontró una obstrucción interna en una manguera que nadie había imaginado. No era magia, era atención, era fe aplicada al detalle. Diego no podía creerlo. Ninguna herramienta moderna había señalado esa falla. Pero Manuel le recordó que el oído que escucha con esperanza y las manos que tocan con propósito pueden encontrar lo que las máquinas no perciben. Le habló del profeta Samuel, que desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio. Escuchar, dijo Manuel, es más que oír, es estar presente con el corazón. Esa tarde, el taller se llenó de algo más que aceite y piezas. Se llenó de una enseñanza viva. Diego entendió que la mecánica no era solo técnica, sino también compasión, caridad y entrega. Manuel no cobraba por enseñar. Enseñaba porque sentía que debía compartir lo que Dios le había confiado. Como los discípulos que partían el pan después de caminar con Jesús, Diego empezaba a ver todo con otros ojos. Antes de irse, Manuel señaló su oído y su pecho y dijo con voz serena: «Los sensores ayudan, pero esto es insustituible». Diego nunca olvidó esas palabras.
Había presenciado algo más profundo que una reparación, una transformación de vida, guiada por la fe, la inocencia redimida del aprendiz y el amor silencioso del maestro. Una llamada inesperada despertó a Manuel al amanecer. No era un vecino ni un familiar, era la mayor empresa de transporte del país, Logística del Pacífico. Tenían un camión detenido con una falla crítica y ningún técnico conseguía encontrar el problema. Con voz serena, Manuel escuchó, oró en silencio y aceptó. Sabía que cada situación era una oportunidad para servir con fe, no para buscar gloria. Al llegar, el ambiente era tenso, ingenieros corrían de un lado a otro. Los diagnósticos digitales no mostraban errores, pero el motor no respondía. Manuel pidió algo extraño, que pusieran el camión en carga real, como si estuviera subiendo una montaña. Nadie entendía su petición, pero él sabía que algunas fallas solo se revelan bajo presión, como sucede en nuestras propias vidas cuando la fe es puesta a prueba. Durante la prueba, sus ojos atentos y su corazón en calma detectaron algo casi invisible, una microdeformación térmica, algo que solo podía sentirse, no medirse. Esa sensibilidad, cultivada con años de trabajo, oración y humildad, fue su herramienta más poderosa. Como Jesús, que notó el toque de la mujer enferma en medio de la multitud, Manuel percibía lo que otros pasaban por alto. La solución fue simple y efectiva. El camión volvió a funcionar, pero más que eso, volvió a inspirar. Los técnicos presentes no hablaban de tecnología, sino de asombro, respeto y gratitud. Empezaban a entender que la experiencia unida a la esperanza es una fuerza transformadora. La empresa, acostumbrada a ver todo con números, ahora veía a Manuel como un milagro viviente. Desde ese día, su nombre comenzó a circular entre transportistas y empresarios como una leyenda, no por su fuerza ni por su fama, sino por la pureza de su servicio, por la forma como glorificaba a Dios con cada tornillo que apretaba. Era la prueba de que incluso un solo hombre, cuando camina con Cristo, puede levantar lo que muchos creían perdido. La propuesta llegó en un sobre elegante. Manuel fue invitado a ser consultor senior y mentor en logística del Pacífico. No lo buscaban por un título, sino por algo más valioso: la sabiduría que viene de una vida guiada por la fe, la oración constante y la compasión. Él aceptó, no por vanidad, sino porque sentía que era su deber formar a otros, como Samuel fue formado por Elí para escuchar la voz de Dios. Los jóvenes aprendices llegaban al taller con cuadernos y laptops, pero pronto se dieron cuenta de que las clases eran distintas. Manuel no hablaba solo de piezas, hablaba de escuchar. Les pedía que cerraran los ojos y sintieran el ritmo del motor, como si fuera una orquesta. Algunos se reían al principio, pero poco a poco descubrieron que había algo sagrado en esa forma de enseñar. La inocencia con la que compartía su conocimiento tocaba corazones. Cada motor tiene su voz, decía, y si lo escuchas con el corazón, sabrás cuándo está sufriendo. Los alumnos empezaban a mirar los motores como algo más que máquinas. Eran parte de una creación que, como todo lo que Dios hizo, merece cuidado, respeto y amor. Manuel sembraba en cada uno de ellos la semilla de la esperanza y la certeza de que trabajar con bondad es también una forma de orar. Un día, uno de los jóvenes le preguntó cuál era el secreto. Él respondió con suavidad: el conocimiento te dice cómo funciona algo, pero la sabiduría te revela por qué dejó de funcionar. Era una verdad profunda, como las que Cristo enseñaba en parábolas. Palabras simples que abrían caminos de transformación. Palabras que solo brotan de un alma conectada con lo alto. Aquellos alumnos no estaban recibiendo una capacitación común. Estaban siendo formados en compasión, paciencia, humildad y servicio. Manuel les enseñaba que incluso en lo más técnico se puede glorificar a Dios.
Y ellos, sin darse cuenta, empezaban a cambiar. Ya no querían solo trabajar, querían servir, querían transformar, querían, como Manuel, dejar un legado que tocara el alma. Motores Andinos, la misma empresa que había despedido a Manuel, volvió a llamarlo. Habían enfrentado múltiples fallas costosas y ahora comprendían lo que realmente habían perdido. Esta vez no pedían que trabajara para ellos, sino que los ayudara a cambiar. Reconocían que su partida había dejado un vacío que la tecnología no pudo llenar. El orgullo se había quebrado, y en su lugar nacía una oportunidad de redención. Logística del Pacífico propuso algo aún más audaz. Una alianza entre ambas empresas para fundar un centro que formara una nueva generación de mecánicos. No se trataba solo de reparar motores, sino de formar corazones firmes, manos compasivas y mentes guiadas por la fe. Así nació el Centro de Excelencia Mecánica del Pacífico, un espacio de enseñanza, transformación y esperanza. Manuel fue nombrado director técnico. Su papel era claro: integrar lo mejor de la tecnología con la sabiduría de la experiencia, como cuando Jesús multiplicó los panes uniendo lo poco que tenían con la fe del pueblo. Él no enseñaba desde un podio, sino desde el banco de trabajo, lado a lado con los aprendices. Cada clase era una oportunidad de sembrar oración, pureza e inocencia en quienes llegaban llenos de dudas. El centro creció rápido, no por su estructura, sino por su alma. Padres llevaban a sus hijos para que aprendieran no solo a trabajar, sino a vivir con propósito. La caridad, el respeto y la humildad eran fundamentos de cada lección. Se hablaba de motores, pero también de perdón, de compromiso, de la importancia de servir con amor. La enseñanza se convertía en testimonio. Pronto, otros lugares empezaron a replicar el modelo. El nombre de Manuel ya no era solo leyenda, era inspiración. El Espíritu de Dios estaba usando su vida para encender otras. Como una chispa que se convierte en fuego, su historia seguía encendiendo vocaciones. Y todo comenzó con una injusticia. Lo que parecía una pérdida era, en verdad, el inicio de una obra divina. El auditorio estaba lleno. Mecánicos, ingenieros, aprendices y familias enteras se reunieron para homenajear a Manuel. Subió al escenario con sus pasos lentos, pero con el corazón firme. No llevaba discursos escritos, solo habló desde el alma, como siempre. Un motor no es solo metal, dijo. Es el corazón de quien transporta esperanza. Las palabras resonaron como una oración. No se trataba de una máquina, se trataba de servir a otros, como Cristo nos enseñó. Carlos, uno de sus primeros aprendices, tomó el micrófono con los ojos llenos de lágrimas. Recordó cómo, años atrás, había estado a punto de abandonar la profesión. Pero Manuel lo había visto, lo había escuchado y le había hablado de propósito. Don Manuel me enseñó que la mecánica no es solo técnica, es un arte. Es una forma de mover el mundo con amor, con compasión, con fe. El auditorio aplaudía en silencio, conmovido. Rosa, exgerente de Motores Andinos, pidió la palabra. Había sido una de las que aprobaron el despido de Manuel. Ahora, con humildad, miró al anciano y dijo: no se trataba de demostrar que aún servías, sino de que nosotros descubriéramos que siempre habíamos necesitado lo que tú sabías. Sus palabras fueron como un bálsamo de justicia, una muestra de que la verdad siempre encuentra su lugar. Manuel no se atribuyó nada. Como David ante Goliat, sabía que la victoria no era suya, sino de Dios. En su vida no hubo fama ni riquezas, pero sí un legado eterno. La caridad con la que trató a cada aprendiz, la oración con que iniciaba cada jornada, la esperanza que sembró en corazones cansados, todo eso se volvía ahora un testimonio vivo de transformación. Y así, entre abrazos sinceros y lágrimas agradecidas, Manuel cerró una etapa, pero no un final,
porque las semillas que siembra un corazón entregado a Dios nunca dejan de dar fruto. Su historia sigue viva en cada niño que aprende con humildad, en cada joven que ora antes de trabajar, en cada adulto que decide vivir con fe, incluso cuando el mundo dice que ya no sirve. ¿Alguna vez sentiste que te descartaron antes de tiempo? La historia de Manuel nos enseña que con fe y perseverancia, Dios puede usar hasta lo que el mundo desecha para revelar su gloria. ¿Qué opinas tú? ¿Has vivido una situación donde solo la mano de Dios te sostuvo? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o cómo este video tocó tu corazón. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder más historias que transforman vidas. Y no te vayas aún. En la siguiente historia recomendada verás cómo una simple oración infantil cambió el destino de toda una familia. Nos vemos allá. Que Dios te bendiga siempre.